Hola, ¿qué tal? Gusto en saludarles. Voy a seguir hablando de lo que venía diciendo sobre este evangelismo reformado y sobre todo a la luz del libro de los Hechos. Wilber Madera plantea un evangelismo relacional. Ya lo he comentado, no es la primera vez que lo estoy comentando. Y estuvimos hablando esto. Voy a recapitular de algunas cosas que dije. Pedro en el día de Pentecostés. Felipe cuando le predica al eunuco etíope que va ahí. Bueno, cuando Pablo se convierte, Saulo de Tarso, en el capítulo 9 de Hechos, capítulo 8, Felipe ahí con el eunuco, Hechos 10, Cornelio y su casa cuando se convierte al Señor, capítulo 18, lo que tiene que ver precisamente con Lidia, cuando el Señor abre el corazón de ella para que estuviera atenta. Y en esa misma historia ahí de Hechos capítulo 16 está la historia del carcelero de Filipos, en donde también hace la pregunta del carcelero: ¿qué debo hacer para ser salvos? Con esta recapitulación, oramos y continuamos. Padre, oramos por todo lo que está ocurriendo. Esto tiene que ser un aliciente para nosotros como creyentes en Jesucristo, de seguir compartiendo de Jesús hacia los demás, de lo que el Espíritu Santo hace en el corazón de las personas en este tiempo de pandemia. Y que finalmente la palabra que nosotros prediquemos no vuelve vacía, como dice Isaías 55. Hace lo que Él quiere. En el nombre de Jesús estamos orando. Amén. ¿Qué tiene que ver estas conversiones? El etíope, Cornelio, Lidia. No hay duda que está la obra del Espíritu Santo ahí. Es una obra previa del Espíritu Santo. Es decir, entonces nosotros podemos estar hablando de Cristo, hablando del Evangelio, pero el que va a tocar los corazones o tu corazón, no seré yo, será el Espíritu Santo. Si hoy el Espíritu Santo en tu corazón hace eso, tiene que ver con la obra del Espíritu Santo, no con uno. Por eso las conversiones no se dan de la nada. Hay un antecedente, hay un contexto. Cómo el Espíritu Santo está obrando para que la gente pueda responder al Evangelio. No hay duda que es el Espíritu Santo que nos convence a nosotros de lo que tenemos que aprender, de lo que tenemos que saber. Lo segundo que podemos hablar, que el centro del mensaje es hablar de Jesucristo, presentar a Jesús, hablar de Jesús en lo que tiene que ver con su muerte, hablar de Jesús en lo que tiene que ver con su resurrección, hablar de Jesús que tiene que ver con su ascensión, es haciendo un llamado al arrepentimiento y a la fe que solamente se da en Jesús. John Piper vi recientemente que decía, ¿por qué el hombre está preocupado en morir cuando debería mirar hacia Dios, cuando Dios, y es el único Dios, el que ofrece una resurrección, el que ofrece una vida para siempre, que la vida, aun cuando llegue la muerte, no termina? ¿Por qué no creer en este Dios? ¿Por qué no creer en este Jesús que muere, que resucita, que nos llama a la fe y al arrepentimiento? Y no se trata de hacer un ritual de decir recibe a Jesús, sino un cambio de dirección en nuestra vida, un cambio de dirección a través del arrepentimiento para que podamos convertirnos en discípulos de Jesucristo a través de la fe. Efesios 2 habla que nosotros hemos recibido de Dios el don precisamente que tiene que ver con la fe. Es decir, que es Dios a través del Espíritu Santo que nos va a convencer. Lo tercero que vemos aquí es una respuesta positiva que nada tiene que ver con ninguna presión o manipulación. No le estamos diciendo ahorita a usted, no le estamos diciendo a usted que tenga que recibir a Jesús. Abra su corazón, dígale, no le estamos diciendo eso. Lo que sí es que el Evangelio tiene que ser presentado con mucha fidelidad, con mucha claridad. Y las personas movidas por el Espíritu Santo lo que va a hacer es que van a cambiar su estilo de vida. No tiene que ver con el evangelista,
No tiene que ver con el evangelista que va a insistir y decirles, reciban a Jesús. Y reciban a Jesús en este sentido de urgencia. No, es un contraste en las escenas que hoy está ocurriendo cuando se hacen los llamamientos para que la gente reciba a Cristo. En estas campañas evangelistas que hemos mencionado, a veces se vale de técnicas de manipulación, de técnicas de presión o de técnicas donde se juega con los sentimientos de las personas. Por eso, dentro de las pautas de este sistema reformado, calvinista, y a la luz de este evangelio relacional, el libro de los Hechos coinciden con los conceptos reformados que tienen que ver con la conversión y un nuevo nacimiento. La obra del Espíritu Santo se nota que es contundente para que la persona pueda cambiar del estilo de vida. Y le vamos a decir al Espíritu Santo que hable al corazón de las personas. Vamos a orar en el Espíritu Santo para que el Espíritu Santo cambie la vida de las personas. Por eso en esa práctica de hoy en día, cuando hablamos de este evangelio, tiene que estar cimentada sobre las verdades bíblicas. Algunas prácticas. Cuando el mensaje del evangelio tiene que estar centrado en Cristo. La centralidad de Jesús tiene que ver con su muerte, con su resurrección y con su ascensión. Eso es un evangelismo reformado. En ocasiones podemos escuchar mensajes que ni siquiera a veces se mencionan de lo que tiene que ver con Cristo y su sacrificio. Incluso sin la necesidad de que haya un arrepentimiento de pecados o la fe en Jesús. Se basan en esta necesidad humana, del sufrimiento, del vacío, de la esclavitud del alma. Esto quiere decir que Jesús es la respuesta de toda esta miseria humana. Sin embargo, se pasa por alto, sin mención, la obra redentora de Jesucristo y la necesidad de poder responder con arrepentimiento y fe. Y por eso hay algunos recursos que la gente usa. Yo recuerdo a un predicador que decía hace mucho tiempo, decía, me grabo yo los sermones y cuando termino de predicar, lo oigo los sermones, hasta yo me convenzo, o sea, predico que soy convincente, ahí estoy diciendo. O él mismo se grababa y decía, yo todo lo que dije ni lo creo, ni lo hago. Fíjense lo que puede pasar en nuestra vida, ¿no? Que podemos ser muy sensacionalistas en la predicación. En ocasiones, pues no tiene el efecto que debería tener. Y una de las cosas es que tenemos que presentar este verdadero evangelio, el único que transforma vidas, que no va a fabricar conversiones. Un llamamiento que hace no en términos de aceptar a Cristo, sino en términos de arrepentimiento y fe en Cristo. Es decir, no se trata de hacer solo la oración de aceptación, no se trata. O de recibir gratuitamente la gracia de Dios por medio de la fe. Nos llamó a ser discípulos. Y por eso este evangelismo reformado no se trata que la gente haga una oración, sino que la gente se convierta en discípulos de Jesucristo. Una obra previamente que se está haciendo en la vida de la persona. Este evangelio no tiene que ser agresivo, no tiene que ser manipulador para la gente al hacer la oración. Dios llama en verdad, responde al evangelio la gente de manera voluntaria, sin presiones, sin manipulaciones. El compartir la buena noticia es invitar a las personas a reconciliarse con Dios, pero nunca en base a hostigar, a amenazar, a presionar o a manipular. Hay que responder a la invitación de una manera espontánea y con un sentido de urgencia. En la práctica notaremos que la conversión de las personas por medio del evangelio reformado y a la vista del ojo
más bien el proceso es en un solo evento. Es decir, las personas empiezan a conocer acerca de Pablo, pueden entender precisamente el Evangelio, y Dios a través de diferentes medios va conduciendo a la persona al punto que ella sea sometida al señorío de Cristo por medio de la fe. Por eso en el evangelismo reformacional o reformado es difícil saber el momento en que la gente fue justificada, porque es irrelevante tratar de tener una fecha importante para la conversión. Bueno, hay gente que sabe cuándo se convirtió. Yo no sé. Yo lo que sé un día es que Él me cambió y me dio un sentido a su vida. Por eso la conversión es evidente hacia los demás por los cambios observados precisamente en una vida que es cambiada a través del Espíritu Santo. Recibe el testimonio interno del Espíritu Santo que convence con esta posición a un hijo o a una hija de Dios. Pero el evangelismo reformado se llama comúnmente evangelismo o discipulado. Son partes inseparables de un proceso. Por eso en los centros de estudio bíblico lo que queremos hacer, se predica de Cristo y se discipula. Se requiere el discipulado. La gran comisión cumple cuando hacemos discípulos. No podemos estar satisfechos con estas tiras de bala evangelísticas al aire sin apuntar específicamente con finalidad a los discípulos. El hablar de Cristo a las personas, siendo nuestro objetivo, siempre debe lograr nuevos discípulos para Cristo. Conlleva parte de la oración, conlleva paciencia, conlleva perseverancia, conlleva sacrificio, conlleva testimonio, sabiduría, claridad en el mensaje y la relación con las personas que deseamos vernos como discípulos de Jesucristo. No se trata por un momento, se trata de una vida entregada con tal manera de establecer un discípulo más para Jesucristo. Cuando el verdadero evangelio es predicado, no se necesita la presión ni la manipulación de las gentes para responder positivamente. El evangelio es el poder de Dios para la salvación. Los que van a responder de manera positiva lo hacen por la obra interna del Espíritu Santo, mostrando el sentido de urgencia para poder abrazar las grandes promesas de gracia de Dios en Cristo. Por eso debemos dejar las estrategias humanas para alcanzar conversos y practiquemos el evangelismo bíblico para establecer nuevos discípulos del Señor Jesucristo. Para Él sea la honra y la gloria. Oremos. Padre, oramos en Jesús por lo que hoy vimos, por lo que hoy nos quieres enseñar. Cómo la gente puede ser cambiada, y más en este tiempo, que pueda encontrar sentido en su vida, que a través del Espíritu Santo se pueda lograr. Toca el corazón de los que tengas que tocar hoy en este día. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Un gusto saludarle. Nos vemos hasta pronto.